Pantalla, doctora. Ah, ok, es decir, hemoterapia en cirugía cardíaca. Así mismo. Se ve la presentación. Bueno, genial. Estoy agregando a los últimos. Sí, sí. Y por favor, si todos podrían colocar bien sus nombres y apellidos para poder registrarles, ¿sí? A todos los presentes a la reunión, por favor. Y a los ausentes no, ¿verdad? Y a los ausentes no, ¿verdad? Bueno, Valga la redundancia. sí, sí. Cuando me digas, doctor, empezamos. Yo creo que podemos empezar ya, doctora. Bueno, está bien. Buenos días a todos y gracias otra vez por la invitación. Vamos a hacer una pequeña actualización sobre lo que se hace, lo que se está haciendo o la tendencia de hemoterapia en cirugía cardíaca. Si recordamos un poco las anteriores charlas que tuvimos, recordamos que toda la tendencia desde hace 5 o un poco más años es la hemoterapia por objetivos o la transfusión basada en el paciente. También, por supuesto, basada en evidencia, pero teniendo en cuenta pacientes, no tanto ya valores, umbrales, gatillos disparadores, se tiene en cuenta todo el conjunto, una visión holística de cada paciente. Por ende, con cada patología tenemos otra vez indicaciones o recomendaciones y dentro de las patologías con cada paciente. Y para eso necesariamente tenemos que empezar a trabajar de a poquitito. Lo primero y lo más básico es empezar a crear algoritmos o árboles decisionales con respecto al cuándo vamos a transfundir, a quién le vamos a transfundir y qué vamos a transfundir, teniendo en cuenta todo el bagaje académico, intelectual, que justifique cada uno de nuestros pasos. Eso es lo primero y lo más básico, y una vez implementado eso a través de una discusión, bueno, se tuvieron, el que creó este algoritmo tiene que ser validado por un superior o externamente, si es posible, o por varios pares, y una vez redactado este algoritmo, controlar la implementación. Y es como un plan, como un proyecto que se hace, entonces se tiene indicadores de cumplimiento o no, y se va viendo cuáles son los sesgos que impiden que se cumpla el protocolo, ¿verdad? Y esto implica educación continua sobre el tema, sobre el protocolo mismo, y un trabajo en equipo con todas las especialidades que están abocadas a la transfusión sanguínea, a la medicina transfusional. No solamente anestesiólogos, también la unidad de cuidados críticos, la unidad de medicina transfusional, el hemocentro o el centro productor, como sea que se llame donde están ustedes, ¿verdad? Todos ellos tienen que estar involucrados dentro de la aplicación y vigencia del protocolo. También se tienen que ver los enlaces entre las diferentes especialidades de manera tal a que el que más beneficiado sea el paciente en primer lugar y en segundo lugar todo el equipo médico que va a ir avanzando y evolucionando en sus conocimientos y en su praxis médica. En lo que respecta a lo que nos ocupa hoy, que es la hemoterapia en cirugía cardíaca, tenemos la cirugía cardíaca, el escenario que nos define es el paciente, generalmente un paciente con cierta edad, ya aunque cada vez lo vemos más jóvenes, que tiene varias comorbilidades, que generalmente está con tratamientos anticoagulantes o antiagregantes debido a sus patologías y que tiene ya una economía, digamos, una salud frágil, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado tenemos la técnica misma de la cirugía, hablando de las cirugías invasivas, no de las poco invasivas o radiológicas,
que está el equipo de circulación extracorpórea que va a alterar el delicado equilibrio hemostático que existe. Va a estar tiene un mecanismo procoagulante debido a que la sangre tiene que estar en contacto con varias superficies que no son la superficie vascular de la pared vascular, ergo va a tener una tendencia a fabricar trombos. Para ello tenemos que hacer uso de heparinas y de estimular los mecanismos anticoagulantes. Y por otro lado, una vez terminado el proceso, ver cómo revertir todo esto. Y eso hace que en la cirugía cardíaca el 47%, según diferentes publicaciones, van del 8 al 90% de las cirugías cardíacas globales usan concentrado de glóbulos rojos. Se estima, según publicaciones, que del 2 al 100%, con una media 29%, 30%, va a utilizar plasma, y que en una proporción un poco menor va a utilizar plaquetas. ¿Y qué es lo que tenemos que ver entonces ante todo este panorama? En general, las cirugías cardíacas o en las instituciones donde se realizan cirugías cardíacas, la cirugía cardíaca per se utiliza el 15% de todo el stock de banco de sangre, es decir, que es bastante. Le siguen las unidades oncológicas, hemato-oncológicas, evidentemente, y eventualmente cuando suceden las patologías obstétricas de código rojo que consumen o tienden a consumir todo el stock de banco de sangre, si es que no se tiene un algoritmo decisional, un árbol de decisiones para ir aplicando los diferentes componentes. Lo que vamos a ver nosotros ahora son estos 5 puntos que ustedes lo pueden leer. Y vamos a hacer mucho hincapié en la monitorización de la hemostasia y en los algoritmos transfusionales, que es lo que es la base de esta charla. Antes que eso, vamos a recordar rápidamente los efectos adversos de la transfusión. Ustedes lo pueden leer ahí. Sobre todo la sobrecarga circulatoria o TACO, que por sus siglas en inglés es la que hoy día está en juego, y más todavía en estas patologías en donde estamos trabajando sobre la máquina, la bomba, ¿verdad? El corazón. Por ende, la sobrecarga circulatoria es aún un riesgo o una amenaza superior a las demás, a las otras patologías que podemos tratar con transfusiones. Esto es interesante que lo tengan en mente. Ahora, las causas de error más frecuentes de reacciones transfusionales, se dan cuenta que no fueron estas, las agudas, las retardadas, inmunológicas, no inmunológicas, sino la identificación incorrecta del receptor de la solicitud. En el 90% de los casos, cuando ocurren accidentes hemolíticos agudos, es porque una identificación incorrecta del receptor. Y aquí hay protocolos estrictos de envío de muestras, de etiquetado de muestras para las pruebas de compatibilidad, que a veces nos parecen burocráticas, papeleos, que nos ponen palos en la rueda, y no es eso. Es que tenemos que el 90% de los errores o de las reacciones transfusionales hemolíticas agudas se produce por una identificación incorrecta del receptor en la solicitud. Luego, la equivocación en la toma de muestra, el error en la transcripción, es decir, errores humanos. Esto, que estaba en el 2006, sigue siendo actual en el SHOT, que es el organismo, la institución más grande en el Reino Unido de hemovigilancia. Ellos siguen teniendo, ya a pesar de toda la informatización que tienen y de todos los algoritmos que aplican y los mecanismos de control y de recontracontrol que tienen para limitar el error humano, en el SHOT sigue siendo la primera causa de reacción hemolítica aguda, de error, es el error
en la identificación de la solicitud, ya sea por equivocación en la toma de muestra, en el etiquetado, tienen pulseras que lo reidentifican otra vez con códigos de barra, con estos simbolitos, cuadraditos que no sé cómo se llaman. A pesar de todo eso, sigue siendo el error más frecuente. Y esto es un recuerdo nada más, que cuáles son las compatibilidades eritrocitarias y plasmáticas. Las eritrocitarias son las que tienen ustedes, para mí, en el lado izquierdo de la pantalla, en donde el O puede donar al O, pero a la vez puede donar al A, al B y al AB, eso es en glóbulos rojos, y en componentes celulares, ergo, plaquetas también. Y del otro lado de la pantalla tenemos los principios de selección del grupo ABO para los productos no celulares, para el plasma fresco, por ejemplo. Y es en espejo. Aquí el AB, que antes era el receptor universal, pasa a ser el donante universal. Es decir, el plasma AB le va a todo el mundo. Así como el paquete globular o el concentrado de glóbulos rojos O le va a todo el mundo. En plasma, el AB es el dador universal. Y tenemos las alternativas que ustedes lo pueden leer ahí. Ahora bien, volviendo otra vez a nuestro paciente, que es lo que nos interesa, nosotros tenemos algunas indicaciones o requisitos que aplicar. Y en el preoperatorio, recuerden ustedes el esquema del Page Blood Management, que había cosas que teníamos que hacer en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el postoperatorio, y son 3 pilares, ¿verdad? Una de ellas son aplicables en el preoperatorio, ustedes lo pueden leer, ya tenemos que calcular el requerimiento transfusional en la consulta preanestésica que se tiene que dar como mínimo un mes antes de la fecha probable de cirugía. Hay que hacer el cálculo de requerimiento transfusional, y esto tiene que ver si el paciente tiene o no una anemia previa, buscar la causa de la anemia, ver a la clínica de anemia, ver si hay que hacerlo con el hematólogo o si uno lo puede resolver. Proponer si es posible la donación autóloga preoperatoria, difícil en pacientes coronarios, posible en pacientes valvulares, y de acuerdo a la edad de los pacientes, ¿verdad? Y de la hemoglobina, evidentemente. Ver si se puede hacer eritropoyetina, hierro o ambos. En el intraoperatorio, el uso del Cell Saver. En clínicas ustedes tienen el Cell Saver, en el Nacional hay Cell Saver o recuperador celular intraoperatorio. El Cell Saver es una marca ya, pero bueno, es igual que Circolino o Colgate, ¿verdad? Y individualizar la indicación a transfundirse, transfunde pacientes, no se transfunde laboratorio, no se transfunden valores. Hay que disminuir el gatillo transfusional. Y sobre el gatillo transfusional vamos a hablar un poco más adelante, que no solamente se trata de un gatillo transfusional laboratorial, que es lo que más manejamos, sino el gatillo transfusional fisiológico, que es lo que ustedes mejor manejan los anestesiólogos con sus equipos de monitoreo invasivo o no invasivo. Actualmente ya son no invasivos, ¿verdad? Y la administración de fármacos que disminuyen el sangrado. Esto es un punto importantísimo, porque no podemos hablar de una hemoterapia hoy día sin los hemoderivados. Recuerden ustedes que los hemocomponentes son el concentrado globular, las plaquetas, el plasma fresco, los crioprecipitados. Y los hemoderivados son derivados de la sangre, pero industrializados, son los factores de coagulación, el complejo protrombínico, el concentrado fibrinógeno, el factor 7, recombinante, el factor 8, también provienen de la sangre, pero sufren ya procesos farmacológicos que los hacen sumamente seguros y sumamente eficientes en poca cantidad y en poco tiempo. Después están todas los requisitos que podemos aplicar las medidas que podemos aplicar en el postoperatorio, y en general, en todo perioperatorio, es individualizar la indicación de la transfusión. Y
Personalmente, ya no me suscribo a un criterio restrictivo de la transfusión, porque eso nos limita mucho, sino a un criterio individualizado de la transfusión. Trabajar sobre pacientes teniendo en cuenta toda la evidencia médica para eso. Ustedes pueden ver que los factores acá rápidamente, que hay factores relativos al paciente que ya hablamos, las comorbilidades asociadas, la edad avanzada, el sexo femenino es también un factor que predispone más a las transfusiones, las relativas al procedimiento, el tiempo de la extracorpórea, si es más de X tiempo, tenemos más tendencia al sangrado, eso cae de maduro, y los factores relativos al proceso, ¿verdad? Sobre la anemia vamos a hablar rápidamente. Sabemos que en un tercio son ferropénicas o por déficit de folatos o vitamina B12, hay causas inflamatorias crónicas por insuficiencia renal crónica, y un tercio de ellos es desconocida. Es siempre interesante que tratemos la anemia, como tenemos un mes de tiempo, en el mejor de los escenarios, verá, si no es una cirugía de urgencia, ok. Si no es una cirugía de urgencia, lo ideal es hacer hierro intravenoso, es de elección. Hay muchísimas publicaciones ahora que la absorción es mejor, que los resultados en poco tiempo es mejor, que la adherencia al tratamiento también es mejor. ¿Por qué? Porque le obligamos al paciente a que venga a vernos, ergo el control y la monitorización del tratamiento también es mejor. Ustedes pueden leer ahí el cálculo que hacemos para saber cuánto de hierro endovenoso le vamos a hacer. Y la eritropoyetina es muy rápida, tiene un nivel de evidencia 2A. El tema está para nuestro país, que no está cubierto por ningún seguro, ni la seguridad social, mucho menos el ministerio, para estos casos. Solamente lo tienen de manera sin costo bolsillo los pacientes renales. Sí, pero si paciente puede, es interesante aplicar un protocolo de hierro endovenoso con eritropoyetina. Es lo que yo les decía sobre los criterios restrictivos y liberales para las transfusiones. Tenemos razones para ser liberales y razones para ser restrictivos. Todas ellas tienen evidencia y fundamento teóricos interesantes, y lo que a nosotros nos interesa es la evidencia para nuestro paciente. En la indicación de concentrados de hematíes, actualmente ustedes pueden ver ahí, bueno, en anemia aguda lo principal es mantener la volemia. La transfusión, si el paciente está sano, se puede tener en una hemoglobina inferior, es decir, un gatillo disparador hasta de 7. Ustedes se fijan que de 5. 5, ¿cuándo significa? Y esto vamos a hablar después de los gatillos fisiológicos. ¿Por qué no esperamos a que nuestra hemoglobina baje a 5 para empezar a hacer las transfusiones, para empezar a gotear? Porque con un 7, un 8 de repente ya empezamos a gotear en el quirófano, a pesar de que el paciente esté todavía estable o no esté sangrando. 7 ya empezamos a hacer, a pesar que dice que nuestro valor gatillo es de 5. Los glóbulos rojos almacenados, y esto depende del tiempo de almacenamiento, a partir de los 28 días ya empieza realmente en los primeros días a descender el valor de 2,3 dpg. Y la bomba de sodio, potasio, también se va enlenteciendo. Y a los 28 días, en vez de tener la forma helicoidal que tienen los glóbulos rojos, se forman los esferocitos. ¿Por qué? Porque se llenaron de agua, del plasma circundante, ¿verdad? Porque su bomba de sodio y potasio dejó de funcionar, porque ellos necesitan
a pesar de que la bolsa tiene un montón de aditivos para que ellos se mantengan vivos, no es igual que estar en la circulación, y a pesar de que, y esto entiendan bien, la bolsa de sangre que tiene los concentrados glóbulos rojos tienen unos poros muy pequeñitos, pero que permiten el intercambio gaseoso con el medio ambiente. Por eso es que no se puede meter una bolsa de sangre de glóbulos rojos en agua amarilla, por ejemplo, es decir, en un tarro con agua tibia y meter para calentar. No se puede hacer. Se tienen que utilizar calentadores específicos. Bueno, el kit específico que se tiene, de eso vamos a hablar otra cosa. Pero ¿por qué no se puede hacer esto? Porque estos tienen poros que permiten el intercambio gaseoso. Ergo, también puede entrar, no es que va a entrar el agua, pero sí microorganismos. Entonces, eso no se tiene que hacer. Si no se tiene nada y si se está con el EPP y tenemos que hacer algún tipo de transfusiones ahí en la selva, lo que se puede sí meter en agua es la tubuladura. Eso sí, porque eso es totalmente impermeable, y hacer una especie, bueno, de calentamiento por convección, ya algo físico ahí, pero bueno, no es el tema, si es que no vamos a hablar. Ahora, le decía yo que los glóbulos rojos almacenados, sobre todo después de los 28 días, ya están convertidos en esferocitos y tienen que volver a funcionar esa bomba de sodio y potasio con el medio, cuando es transfundido con el medio vascular, y para eso tarda hace un pasaje por el vaso, y ahí empiezan ellos a ponerse en condiciones otra vez, a readquirir su forma fisiológica, y recién a partir de 2 horas aproximadamente, entre 90 a 120 minutos, recién ahí los glóbulos rojos transfundidos están capacitados para la captación y distribución o liberación de oxígeno. ¿Por qué hacemos glóbulos rojos? ¿Por qué transfundimos concentrados globulares? Para mejorar la oxigenación del paciente, la microcirculación, la microoxigenación del paciente. Resulta que nosotros podemos tener, después de 2 transfusiones, qué lindo, de 7 subió a 9, pero está ya ejerciendo su función. Están ejerciendo su función esos glóbulos rojos transfundidos. Si lo que queremos es un ansiolítico laboratorial de ver un aumento del valor de la hemoglobina, correcto, ya lo obtuvimos. Pero si lo que queremos es asegurar la liberación de oxígeno al espacio microvascular, entonces tenemos que saber que lo que estamos transfundiendo va a tardar 2 horas llegar a su máximo valor, pero a partir de los 60, 90 minutos ya vamos a tener el efecto que deseamos. No queremos mejorar un valor laboratorial, queremos mejorar la oxigenación tisular. El concentrado de plaquetas, fíjense que solo son recordatorios estos en situación de trombocitopenia. Fíjense que en adulto, en cirugía, si es del sistema nervioso central, ya sabemos que el gatillo disparador es de 100, el procedimiento invasivo o hemorragia es de 50. En cirugía cardíaca generalmente eso es así. Y aquí otra vez vemos que en cirugía cardíaca podemos tener valores normales o no disparadores de plaquetas, y sin embargo estas plaquetas no ser eficientes. Y no porque estén antiagregadas, sino porque no tienen el cemento suficiente que las una, que es el fibrinógeno. De eso vamos a hablar un poco más tarde. Ahora las recomendaciones para la transfusión de concentrados de plaquetas. Bueno, ustedes pueden ver, esto es nada más que para conocimiento, para que no se asusten cuando de repente les llegan plaquetas que no son AB o idénticas y ustedes digan, no puedo hacer. Sí se puede hacer, pero bueno, eso ya tienen que entender
el de medicina crítica, o mismo ustedes también, y el de medicina transfusional, saber que se envió plaquetas que no son o idénticas, que fueron compatibles pero no idénticas, saber que hay un riesgo de hemólisis, sobre todo en plaquetas que están en plasma sobrenadantes con un alto nivel de isohemaglutininas, ¿verdad? No le va a matar al paciente, pero hay que saber que es una consecuencia de esto y saber también cómo tratarlo, ¿verdad? Ahora, esto es lo que nunca tenemos que hacer, ¿verdad? Y les recuerdo otra vez. Hacer glóbulos rojos como expansor de la bulimia, con profilaxis prequirúrgica para tener una hemoglobina superior a 10. La transfusión de plasma con fresco congelado en todas estas condiciones no es un criterio de transfusión. Y la transfusión de plaquetas también. Esto nada más que son recuerdos, ustedes ya lo saben. Y en general, uno es valorar al paciente en el periodo perioperatorio. Administrar concentrados eritrocitarios solamente en caso de anemia sintomática. Los gatillos transfusionales, estábamos hablando de eso, ya hablamos suficiente, ¿verdad? Una hemoglobina mayor a 10 casi nunca es indicación de transfusión. Entre 6 y 10 hay que ver el riesgo potencial para cada paciente y 6 generalmente está indicada. 5 ya es un valor en el cual hay un sufrimiento miocárdico ciertamente habrá. Y de los que yo le hablaba, los empleos de los gatillos fisiológicos. Lo que más se tiene que tener en cuenta es el lactato sérico, la saturación venosa central de oxígeno o las alteraciones en el segmento ST del electrocardiograma. Estos son medios de monitorización que ustedes tienen. Y de entre estos, otra vez, la saturación venosa central de oxígeno o incluso la saturación venosa mixta de oxígeno es la que está más ampliamente empleada. Y esto no solamente el gasto cardíaco también. Y esto no solamente mide el estado de hemodinámico del paciente, sino también el estado de utilización de oxígeno por parte de los tejidos. Entonces, estos son hoy día dentro del quirófano los gatillos fisiológicos disparadores que tenemos que tener en cuenta. Y estos son los gatillos o los puntos de monitorización que nos dieron a nosotros la evidencia para saber en cuánto tiempo el concentrado globular que hemos transfundido está óptimo para ejercer su función de liberación o de transporte de oxígeno. Como les decía desde el principio, el algoritmo transfusional debe estar basado en los equipos de monitorización al pie de la cama o cabecera del paciente, POC por sus siglas en inglés. En el periodo intraoperatorio la transfusión debe ser 1 a 1, prever, adelantarse, no tener 5 o 6 bolsas todas colgadas por todas partes. Saben que una vía siempre es única para la transfusión, no se va a otra cosa, hay solamente transfusión. En el periodo postoperatorio, ahí sí vemos los criterios restrictivos o liberales y podemos discutir sobre cada caso y sobre cada paciente. Continuando otra vez con el paciente que tenemos que muchos de nuestros pacientes cardiópatas tienen tratamiento antiagregante o anticoagulante. Aquí están las recomendaciones del Colegio Americano de Cirugía Torácica. Y bueno, eso también es algo que ustedes manejan. Tenemos la coagulopatía, que está asociada a la circulación extracorpórea, al uso de la bomba corazón-pulmón, y donde vamos a tener, por el priming que se hace, lo hacemos con cristaloides, hay una modulación celular y de proteínas, y también de plaquetas. Hay una hipotermia, sabemos ya, recuerden ustedes la hipotermia, la pentada, ya no hablábamos de la triada de Virchow, sino de una pentada,
que aumenta la coagulopatía en las charlas anteriores, y la reinfusión de sangre aspirada al mediastino y el contacto de sangre, que es rica en factor tisular y plasminógeno. Recuerden la importancia del factor tisular para el inicio de la cascada de la coagulación según la teoría celular o el modelo celular de la coagulación. La profilaxis de la hemorragia, tenemos que ver el tratamiento antifibrinolítico. Bueno, acá se menciona la protinina, sabemos que el estudio Mangano, la protinina ha sido fase borrada de la batería de tratamientos antifibrinolíticos, pero sí nos quedan el ácido tranexámico e incluso el ácido Y-aminocaproico, ¿verdad? Y el más eficaz hoy día y que tiene muchísimos estudios, el TRIM, el CRASH 1, CRASH 2, el TRIM específicamente en cirugía cardíaca, y la eficacia del ácido tranexámico, vemos que disminuye en todos los estudios que se hicieron, disminuye la hemorragia postoperatoria con respecto a los efectos colaterales, a las dosis recomendadas y ya con evidencia científica no produce efectos colaterales, no hay mayor trombos, no se evidencia de trombos por el uso del ácido tranexámico y hoy día es una rutina. Ahora, la monitorización de la hemostasia peroperatoria, sabemos que las pruebas globales de coagulación, el TP, TTPA, plaquetas, fibrinógenos que se hacen en el laboratorio, que son muy buenos, no reflejan lo que está sucediendo in vitro y el tiempo de obtención de los resultados es sumamente lento y nos impide a nosotros trabajar en tiempo real. Hoy día todo tiene que ser en tiempo real, de hecho es lo mejor, pero el resultado que nos viene del laboratorio es el resultado del paciente de hace 45 de una hora atrás. Es decir, tomar una decisión que sea exacta para el paciente es imposible contando nada más o solamente con el laboratorio convencional, porque ya no podemos actuar. Entonces, ¿qué pasa? Enviamos plaquetas o qué sé yo, un hemograma más, una crisis al laboratorio y actuamos. Actuamos o PIF, como diríamos, según el ojo clínico o según la experiencia o según lo que tenemos a mano. No estamos actuando con una evidencia de lo que estamos haciendo, pues la evidencia de lo que estaba pasando nos viene una hora después. El paciente que teníamos una hora atrás ya no es el mismo. Entonces hemos actuado porque así yo hacía o porque es lo que tengo o por lo que sea, ¿verdad? Es igual ponerle lo que tengamos, pero no es una terapia adecuada ni mucho menos actualizada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Los point of care, ¿verdad? Ustedes conocen el famoso, el equipo para hacer el TCA, que fue uno de los primeros point of care. Ustedes, por otro lado, en la parte del equilibrio ácido básico, tienen gases en sangre con los aparatitos pequeñitos ahora. Los actuales equipos de circulación extracorpórea ya traen mediciones en línea de todos estos parámetros que son importantes para la coagulación, para asegurar, garantizar una hemostasia correcta, ¿verdad? Ustedes pueden leer ahí, no hace falta que yo les lea, pero el valor del TCA se correlaciona linealmente con la concentración de heparina. Y generalmente se trabaja entre 3 a 4 miligramos por kilo peso y el valor de TCA correcto que tenemos que tener es entre 400 y 480 segundos. Siempre es importante tomar un TCA de base antes de hacer la heparina. Luego el otro point of care que tenemos o equipo de monitorización a la cabecera del paciente es el tromboelastógrafo, que tenemos el TEC o el ROTEM, ¿verdad?
Y esto es lo que nos permite monitorizar en tiempo real el estado de hemostasia de nuestro paciente. Y nos permite, además, no solamente nos da cómo está, sino que también a través de unos algoritmos decisionales basados en los diagramas que nos muestra el tromboelastógrafo, el equipo, nos permite a nosotros saber qué tratamiento tenemos que hacer. Eso es lo más interesante en la tromboelastografía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque esto es lo que nos da el estado de la hemostasia total, completa. ¿Recuerdan ustedes la teoría celular, el modelo celular? ¿Cuál era la diferencia con el modelo clásico? El modelo clásico solamente tomaba en cuenta los factores de coagulación plasmáticos, como si fuera que la hemostasia solamente dependiese de los 12 factores de coagulación plasmáticos, que no tuviese nada que ver el factor tisular, que no tuviese nada que ver la pared vascular, el endotelio. Y sin embargo, el modelo celular toma en cuenta la teoría celular, todo y en tiempo real y según temperatura del paciente. Entonces, es en sangre entera y nos da una visión completa de lo que está sucediendo realmente. Los siguientes algoritmos que vamos a ver y, y, y diagramas fueron sacados de este artículo de revisión que es de la revista coreana de anestesiología, es actual, es de este año, está muy bien hecho. Y esto es nada más que para recordarles los valores y los diagramas del tromboelastograma, ¿verdad? Que nos lanza el Rotem. Yo les voy a hablar solo del Rotem porque es lo que yo manejé y el TEC también tiene diagramas parecidos, pero los árboles decisionales con el TEC, hacer una tecnología muy utilizada en los Estados Unidos, utiliza más componentes sanguíneos y el Rotem utiliza más los hemoderivados. Por ende, la eficacia, la eficiencia en el tratamiento con los algoritmos del Rotem es superior al del TEC. Los eventos trombóticos se ven más con el uso del TEC que con el del Rotem, con los algoritmos decisionales. Y es por el producto que usa para subsanar el déficit que está teniendo para la formación correcta de un coágulo, de la firmeza del coágulo. Ustedes pueden ver el coágulo normal, como se ve, cuáles son sus valores, que es el que está arriba mismo. En EXTEM y en FIFTEN, el FIFTEN mide el fibrinógeno. En hiperfibrinolisis vemos la colita de pescado que se afina. Vemos que si corremos el APTEM para ver si es una fibrinolisis que tenemos, vemos en la colita de pescado, le hacemos ácido tranexámico o un antifibrinolítico y se corrige esa curva, ¿verdad? Cuando tenemos desórdenes en la polimerización de la fibrina, ya sea porque tenemos escaso fibrinógeno, vemos este tipo de curvas. Cuando tenemos una trombocitopenia severa, vemos que la curva rosada está bien, tenemos buen fibrinógeno, pero la pancita de nuestra curva es pequeña, eso nos habla de que lo que nos falta es plaquetas. Ahí podemos correr, Clínicas tiene, ¿verdad?, la plataforma para ver si es por la acción todavía de antiagregantes plaquetarios o si se puede pensar en otra cosa, y entonces podemos ver qué hacer en ese momento. Tenemos las curvas que nos representan la hipercoagulabilidad con riesgo alto de trombosis. Vemos cuando hacemos un trombo adecuado después de revertir la heparina con la protamina. Vemos cuando hicimos poca heparina, podemos tener una TCA. Bueno, eso vamos a hablar después. Voy a seguir porque este es el algoritmo que nos presenta
esta revista que tiene muchísima evidencia detrás y estudios con buen nivel de evidencia, aleatorizados, a doble ciego, muy buenos, realizados no solamente en Corea, sino en Alemania, en varios institutos de Alemania y Francia, que tienen muy buena correlación. Realmente hasta los propios fanáticos de esta metodología se asombran de lo que pueden conseguir con la aplicación de los algoritmos, ¿verdad? Esto ya es luego de años de estudios, 5 años ya pasaron de que se está haciendo esto, ¿verdad? Y en el primer lugar, un algoritmo, lo que sirve, tiene que ser hecho para que lo pueda entender el que lo va a usar, no el especialista. Ese ya sabe, ese ya conoce, ese ni siquiera necesita un algoritmo. Es el que está usando en el campo de batalla, tiene que ser sí, no, y qué hacer para que sea sí y para salir del problema. Lo primero que siempre se tiene que hacer es, ¿lanzamos o no el róten? ¿Corremos o no el róten? Decimos. Es decir, si hay un sangrado que la sangre está en el techo, en la cialítica, evidentemente no es un sangrado por coagulopatía. Ahí se te puso un tajo, es una cosa técnica. Si hay sangre en el visor del cirujano y hasta el circulante tiene sangre, es un sangrado de técnico. Algo pasó, se desconectó algo, se hizo algo. Entonces eso, para subsanar esa hemorragia, lo que se tiene que hacer es algo técnico, mecánico. Si tenemos un sangrado difuso, microvascular, entonces ahí considerar, y si ya hemos revertido la heparina, ahí considerar correr el róten. Siempre se corre un róten previo, para ver el estado basal de paciente. Cuando se corre el siguiente róten, se va corriendo casi paralelamente, pero no tanto, con el TCA, si todo va bien. Al final de la bomba se hace otro róten para ver si la reversión de protamina fue suficiente. Con respecto a la reversión de la protamina, ustedes ya saben que la reversión de la heparina por protamina ya no se hace 1-1. Y hay estudios que indican el por qué ya no se hace 1-1. Tenemos que checar siempre las condiciones básicas de temperatura, de pH, tener un buen nivel de calcio y una hemoglobina superior o igual a 7 gramos para que la corrida sea válida. Si tenemos demasiado hemodilución, tampoco la corrida va a ser válida y nos va a dar figuras que vamos a entender que es por hemodilución y no por una coagulopatía por factores de coagulación. El segundo tema es cuando tenemos valores de A5 en XTEM inferior a 35 o tenemos un CT de FIB-STEM superior a 60 o un índice de lisis superior o igual a 15 dentro de los 60 minutos, esto nos está indicando que hay una hiperfibrinolisis. ¿Recuerdan ustedes la pancita que se afinaba chiquito? Bueno, eso nos está indicando, es muy interesante que recordemos los valores, pero también visualmente el diagrama que nos manda es categórico. Entonces hacemos el ácido tranexámico y vemos ahí la eficacia del ácido tranexámico en cirugía cardíaca a las dosis prescriptas ya, cuando tenemos alto riesgo o bajo riesgo, y las evidencias que apoyan eso, ¿verdad? Tenemos ahí que las altas dosis de ácido tranexámico es 30 miligramos por kilo peso en un bolos, después mantener a 16 miligramos kilo peso, más 2 miligramos kilo peso en el priming. Y también una dosis baja. Hay consensos, muchos, desde el 2011 que apoyan, y ya no se discute, el uso del ácido tranexámico en cirugía cardíaca. El segundo paso, si lo primero que tenemos que estar pensando es la fibrinolisis que va a traer el uso de COC, de la extracorpórea mismo. Entonces, cuando hay un sangrado,
antes de empezar ya se hace ácido tranexámico según el esquema que vemos, ¿verdad? Si después de la protamina seguimos teniendo un sangrado difuso, tenemos que ver, me falta ajustar la dosis de protamina, es un problema de plaquetas, es un problema de firmeza del coágulo, es decir, de la trombina, tenemos varios escenarios. Entonces, lo más lógico es siempre ver si nuestra protamina fue suficiente o no. Recuerden que hacemos hasta el 75%, no ya 75%. Siempre mejor quedarse un poco menos que un poco más. Y tenemos el estudio de una recirculación de la heparina, ¿verdad? Y cómo manejarlos y cómo hacer, porque lo que tenemos que ver cuando tengamos nuestra curva que nos indica que hay una insuficiencia de protamina, les voy a mostrar después la curva, tenemos que hacer una razón entre ambos. Y esta razón tiene que ser superior o igual a 1.25. El CT del INTEM y el CT del EPTEN, que es la corrección del INTEM por la heparinasa, tiene que tener un valor superior a 1.25. Si no alcanza a 1.25, quiere decir que yo no tengo que corregir mi protamina, no tengo que agregarle protamina, tengo que ver otra cosa. Pero ese valor es muy interesante. Bueno, y están los valores de protamina que hay que hacer. Esto es lo que yo les decía. Esta es la división que tenemos que hacer. Ustedes ven la figura del INTEM, la que está arriba, ¿verdad? Y CT es 621. Recuerden que tiene que ser 240. Y el EPTEN se corrigió con la heparinasa que hicimos, corrimos con el EPTEN y alcanza su valor casi normal, 260, casi normal. Y hacemos la división entre ambos y nos sale un ratio de 2.4 que evidentemente es superior a 1.25, cae de maduro. Entonces sí tenemos que hacer una corrección de heparina. Y es lo que se hizo, se puso 22,5 ml más de protamina y tuvimos ya una corrección, es decir, dejó de sangrar el paciente. Otra cosa que puede suceder es que tengamos estas figuras con el TCA después de la protamina y tenemos que ver que es superior al TCA de base. Y con un ratio, con una razón CT-IN y CT-EPTEN superior a 1.25. Tenemos que rechecar nuestro TCA y tenemos que relanzar, recorrer nuestro ROTEM. Aquí vemos que tenemos una buena pancita, hicimos bien todo aparentemente, pero ¿qué es lo que nos está pasando aquí? ¿Por qué tenemos esa prolongación verde? ¿Qué es lo que nos falta? Hicimos todo correctamente y lo que nos faltó es, o nos sobró, que tenemos una sobredosis de protamina, que también hace que sangre el paciente. ¿Qué se hace cuando tenemos sobredosis de protamina? ¿Qué se hace cuando tenemos un sangrado que no está haciendo coágulo? Te dice el cirujano no hace coágulo, no hace coágulo. Y tenemos este tipo de problemas. Tenemos buen fibrinógeno, tenemos buenas plaquetas. Es decir, todo lo que es de las plaquetas y la trombina funciona bien y está alargado. Pero no es por efecto de la heparina, pues hicimos con la heparinasa y sigue siendo alargado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La razón no está superior a 1.25. Tenemos una sobredosis de protamina que sucede cuando hacemos correcciones 1 o a veces más, porque esto también es individual, ¿verdad? ¿Qué hacemos en esto? Nada, esperamos. Esperamos que pase, el efecto de la protamina va a pasar y lo que administramos son concentrados glóbulos rojos.
pero no hacemos nada, no podemos hacer nada. A nadie se le va a ocurrir volver a hacerle heparina al paciente, ¿verdad? Bueno, si a alguien se le ocurre, por favor, que me avise y vemos qué pasa, ¿sí? Pero no se hace nada, va a pasar solo. Bueno, esto salió en el 2015, que te dice que un TCA prolongado por efecto de la protamina no indica que tengas que hacer más heparina o que sea un indicador de un relanzamiento de la heparina. Esto en cirugía cardíaca. Y este es el estudio que avala, en el 2016 salió en trombosis y hemostasia, que avala el uso de una razón baja, es decir, 75, 1, 0,75, 0,70 a 1 de protamina y heparina, y el otro que era 1,1. Vemos que la transfusión de glóbulos rojos fue superior en los que usaban la corrección 1,1. También la transfusión de plaquetas y de plasma. Y sobre todo, en la evolución postoperatoria vimos que la reintervención por sangrado fue superior en el grupo de pacientes que tuvieron corrección de protamina heparina 1,1. Con estos estudios es que se vieron también, bueno, pues se estudiaron más cuál es la relación, la mejor relación de reversión de la heparina por la protamina. Otro aspecto que tenemos que tener cuando nuestro paciente está sangrando, se revertió ya la protamina, vemos que no es un problema de reversión y está bien con la dosis de protamina, tenemos la rayita verde que ustedes veían, está bien, pero tenemos una pancita flaquita, tenemos que ver qué estoy haciendo. La pancita flaquita, ¿qué me indica? O me faltan plaquetas o me falta fibrinógeno. Entonces, empieza la cascada. Los factores de coagulación están bien porque ya se revertió todo el tema de la heparina, pero la firmeza del coágulo no es alta. Entonces ahí yo tengo que preguntarme, ¿me faltan plaquetas o me faltan fibrinógeno? Y este estudio que se hizo en el 2015 por la Asociación Americana de Cardiología, avaló el uso precoz de fibrinógeno teniendo en cuenta el XTEM y FIFTEM. Y vemos, ¿con cuál de estos vemos? Con el que está marcado en rojito, ¿verdad? Si el A5 en XTEM es inferior a 30, o si ven, nosotros lanzamos el XTEM y tenemos una pancita chata. Al tiro tenemos que lanzar el canal de FIFTEM, ¿verdad? Es decir, pipetear el FIFTEM y ya lanza, ¿verdad? Y vemos, si el A5 en XTEM está inferior a 30 y el A5 en FIFTEM, 5, ¿qué es? ¿Qué es ese 5? 5 minutos. Eso nomás son las letras A5, A10, eso es lo que significan los numeritos, 5 minutos. Si en 5 minutos el FIFTEM es inferior a 9 milímetros y en algunos pacientes incluso 13 milímetros, hay que hacer fibrinógeno. ¿Recuerdan ustedes el dibujito rosadito que salía? Eso me está midiendo la cantidad de fibrinógeno. Si nosotros tenemos un basal de nuestro paciente en donde su hemostasia estaba correcta, sean los valores que él manejase o ella maneje, pero estaba bien según nuestros diagramas del Rotem que lanzamos antes de la cirugía, y hacemos la comparación y vemos que la figura rosadita está disminuida, lo que me falta es concentrado de fibrinógeno o crioprecipitado. Ahora bien, ¿qué pasa? Crioprecipitado hay en clínicas. ¿Qué pasa con el uso de crioprecipitado? Que tiene gran cantidad de fibrinógeno. Que esto, realmente nosotros no sabemos qué estamos poniendo. Vamos a dejar de lado el tema de la seguridad viral. Dejémoslo de lado. Digamos que tenemos la mejor tecnología, la mejor selección de donantes,
somos el Plus Ultranet de seguridad, de garantía de seguridad para la no transmisión de agentes virales por transfusión. Pongámonos en el escenario ideal. Igualmente nos vamos a saber qué estamos transfundiendo, cuánto fibrinógeno estamos transfundiendo, porque esto tiene una variabilidad individual. Es decir, en un donante te puede dar 200 miligramos de fibrinógeno en un concentrado de crío precipitado. Otro te puede dar 190, otro te va a dar 250, otro 150, algunos te van a dar 100, y son donantes sanos, pero que manejan esos niveles de fibrinógeno, que tiene también variabilidad según el día y el sexo y la edad. Entonces, supongamos que nuestro banco de sangre también haga controles de calidad de los productos que se tienen que hacer, pero se hace sobre un lote, no se hace sobre cada producto, no es, el hemocomponente todavía no está considerado un producto farmacológico. Nosotros sabemos que una aspirina, un ácido acetil salicílico de marca Pirulito, que tiene que es una buena marca, que tiene garantía de seguridad, va a tener 100 miligramos de ácido acetil salicílico en todos sus comprimidos, en absolutamente todo, porque se hace el control de calidad sobre cada comprimido. Eso no es así en el banco de sangre. Los controles de calidad se hacen por lote. Entonces vos podés saber que en ese lote hay tanta cantidad, pero hay una variabilidad. Entonces realmente no podemos saber cuánta cantidad de fibrinógeno estamos haciendo. Y si queremos actuar con precisión en el menor tiempo posible, tenemos que únicamente hacer uso de los factores liofilizados de coagulación, en este caso el concentrado de fibrinógeno. Fíjense que para tomar digamos que tenemos 9 miligramos. Les voy a mostrar esto, aquí. ¿Vieron esta pancita pequeñita que ve? Y abajo de la pancita pequeñita, en el 15, tenemos el rosadito re finito. Tenemos un A5 de 2 milímetros. Y en el Extem tenemos un A5 de 22. Recuerden que los valores normales, digamos, es de 30 y de 9. Nosotros tenemos que incrementar el fibrinógeno como mínimo a 8. Lo ideal es entre 9 y 13, pero como mínimo a 8. Si tenemos un paciente de 80 kilos, tenemos que hacer 4 gramos de fibrinógeno. O la alternativa es hacer 300 ml o 20 unidades de crioprecipitado o 16 unidades de plasma fresco congelado, que equivalen a 3.2 litros. Tener descongelados 20 unidades de crioprecipitado lleva como mínimo 40 minutos. Esto que obtuvimos a los 5 minutos, si vamos a esperar 40 minutos que nos venga del banco de sangre, en el mejor de los casos pedimos, y el banco de sangre trabaja exclusivamente para nosotros, no tiene otro paciente, no le importa otra persona, solamente la cirugía cardíaca, va a tardar 40 minutos en traerte las 20 unidades de crioprecipitado, que son 300 ml, que vas a tardar evidentemente como mínimo 20 minutos para transfundirlo todo, entre 15 a 20 minutos. Es decir, que tardas un tiempo precioso que va entre 40 a 60 minutos para corregir este problema de sangrado. Si uno tiene el concentrado fibrinógeno que se prepara rápidamente, entre el diagnóstico hecho, entre la toma de muestra para correr el Rotem y destapar los fibrinógenos, preparar, etcétera, etcétera, y conseguir la corrección no solamente del diagrama, sino la corrección del sangrado quirúrgico, de la coagulopatía, se tardan 34 minutos. Sí, por eso en esto es que vemos cómo avanza la medicina transfusional, es el soporte para el avance de las otras especialidades de alta complejidad, porque es diferente tener un paciente o una paciente que
con una cirugía cardíaca a corazón abierto, 40 minutos sangrando, ergo va a recibir más concentrados globulares, con todo lo que eso implica, va a poder tener taco, por eso es que tan fácilmente tienen una sobrecarga circulatoria, porque vos necesitas reponer líquido, con eso todo lo que vos vimos al principio de las reacciones adversas a la transfusión que vos le estás dando a ese paciente, porque estás tardando mucho en resolver el problema que tiene. Le estás atajando con otras cosas, le estás sosteniendo con otras medidas que son las que tenés a mano y son, bueno, las adecuadas en ese momento, pero no son las que son necesarias. Entonces, aquí vemos claramente cómo en 5 minutos nosotros tenemos un diagnóstico. El A5 22 milímetros, corro el 15, porque al tiro voy corriendo todo junto. Yo corro extem, 15, intem y eptem juntos, los cuatro canales. En el delta que tenemos en clínicas. En el sigma, que ya es otro, se corre con un solo tubo, ya no se pipetea más nada y ya salen todos los canales, ¿verdad? Y entre preparar, ver eso, en 5 minutos ver que mi problema es mi cantidad de fibrinógeno, preparar mi concentrado fibrinógeno y aplicar a mi paciente, pasaron 34 minutos y solucioné el problema. Ahora, pasemos al la siguiente situación, que es la firmeza del coágulo, que depende, como dijimos, la pancita, recuerden esta pancita, donde está la flechita blanca, depende del fibrinógeno y depende de las plaquetas, de la funcionalidad de las plaquetas. Ni siquiera del número, sino de la funcionalidad de las plaquetas. Entonces, tenemos que considerar, cuando nos corre el 15 y nos da un valor inferior a 9, evidentemente es el fibrinógeno el problema. Pero si el A5 en extem es inferior a 30, pero el A5 en 15 es superior a 9, es decir, tenemos una pancita chata, pero el rosadito que ven ahí ustedes es de 9 milímetros, es gordito, mi problema no es de fibrinógeno, sino que es de plaquetas. Es así sencillo, disculpen que les repita varias veces, porque es muy tonto una vez que uno aprende, es muy simple. Entonces ahí hacemos concentrados plaquetarios. Y según el kilo peso paciente, etcétera, etcétera. Si vamos a esperar que nos traigan una numeración plaquetaria de laboratorio que enviamos, va a tardar entre 30 a 45 minutos. Y sobre todo nos va a indicar solamente el número de plaquetas. Podemos tener 150.000 plaquetas, pero si tuvimos un paciente antiagregado, no podemos, son o no funcionales. ¿Cuánto de plaquetas le tenemos que hacer? Y para eso nos sirve la plataforma del Apten y Trapten, que nos mide la funcionalidad hepática, plaquetaria, y según los diferentes antiagregantes que tenemos. De acuerdo a los antiagregantes que usamos, vemos si es acción todavía del antiagregante que puede suceder o es acción del daño que sufrió por la circulación extracorpórea. Si es por el daño que sufrió por la circulación extracorpórea y aún teniendo una pancita pequeña, y eso vamos a ver en otra intervención que se hizo, teníamos una trombocitopenia de 48.000 plaquetas, no teníamos uso de antiagregantes, es decir, había sí uso de antiagregantes, no voy a mentir, pero el Apten, el ADPTEN y el Trapten nos dieron normal, es decir, no había ahí una acción residual de los antiagregantes plaquetarios. Y teníamos pocas plaquetas, es decir, teníamos un daño plaquetario y coincidió que hicimos postprotamina, ¿verdad? Recuerden ustedes que la protamina por sí misma también disminuye la funcionalidad plaquetaria. ¿Sí? ¿Se acuerdan ese primer cuadrito que vimos de los estudios de las dosis de protamina, etcétera, etcétera? Vimos que el daño que produce la protamina, es decir, la ineficiencia que produce la protamina sobre las plaquetas por un daño intrínseco que realiza,
en los gránulos plaquetarios es igual al daño o a la no eficiencia de las plaquetas a 22 grados. Ustedes saben que con cada grado la eficiencia de las plaquetas, su funcionalidad va disminuyendo. Y esto se ve post-protamina. Bueno, aquí era el cuadro que teníamos. Teníamos una pancita a 5,35, teníamos todo y teníamos una trombocitopenia. ¿Y qué es lo que se hizo? Se le aplicó fibrinógeno. Se le hizo más fibrinógeno y entonces esas pocas plaquetas que tenía se juntaron. Si ustedes recuerdan la teoría del cemento, del fibrinógeno, del cemento y los ladrillos, que habíamos hablado en otra charla, se entiende el por qué haciendo fibrinógeno, a pesar de que no era el problema ese, las plaquetas, las pocas que tenía, pudieron unirse y hacer que el coágulo sea firme y sostenido. Por último tenemos la generación de trombina, está la última parte del algoritmo que vimos, y volver a correr un rótem. Si una vez que corrimos el rótem hay un sangrado difuso, que tenemos que ver cuál es el problema. ¿Es la protamina? ¿Es la heparina? ¿Me faltó protamina? ¿Me sobró protamina? ¿Es el fibrinógeno? ¿Son mis plaquetas? Y nos viene por último la generación de trombina, que son los factores de coagulación, y vemos los valores de CT en extem tienen que ser superior a 80, el A5 en 15 superior o igual a 9, si esto es así, y tenemos sangrado, entonces tenemos dos opciones: hacer concentrado complejo protrombínico a 15 o 25 unidades por kilo peso, o bien hacer plasma fresco congelado a razón de 10 o 15 mililitros por kilo peso. Y lo que vemos acá, fíjense la pancita cómo estaba bien, pero teníamos un CT superior a 80, teníamos 89. Poquito, me decís, poquito, pero tenemos un problema para la generación de trombina, y por más que mi coágulo aparentemente sea, es decir, no es firme mi coágulo, por eso está sangrando. Mi pancita me dice que tengo buenas plaquetas, tengo fibrinógeno, pero no tengo generación de trombina, por ende mi coágulo no puede ser otra vez firme. Perdón por el chivo comercial que está pasando por mi barrio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Corremos el ectem, el fiftem, intem y eptem. Vemos que no es un problema de heparina, de protamina, ni de falta de fibrinógeno. Sigo sangrando, tengo un CT de 89, superior a 80 que tiene mi... Y lo que me queda hacer es plasma o concentrado protrombínico. Desde el momento en que yo corrí al momento que mejoró mi curva, pasaron 28 minutos. En un varón de 78 kilos con 101,80 metros de alto, un TCA de 162, tenía un tiempo de protrombina, un TP de 25%. ¿Y qué es lo que hicimos? 2.000 unidades internacionales de complejo protrombínico. Y en 28 minutos mejoramos su formación de coágulo, la firmeza de su coágulo. ¿Cuál era la alternativa que se tiene para alcanzar un INR de 1.5 y un TP de 50 que me asegure que mi coágulo va a estar, que mi generación de trombina va a ser la adecuada, que mis factores de coagulación van a ser adecuados? Mi alternativa es hacer 10 o 12 unidades de plasma fresco congelado. Si eso hacemos 10 unidades, viene a ser 2.000 10 por 200 que tiene cada unidad, sí, 2.000 litros, 2.000 ml, perdón, no 2.000 litros, 2.000 ml, 2 litros de plasma teníamos que hacerle a este paciente. Entonces vemos por qué es tan fácil, si es que le hacemos la dosis correcta, por qué es tan fácil tener la sobrecarga de volumen circulatorio
por transfusión, el temible taco que tenemos. Evidentemente, vamos a tener eso, porque no solamente vamos a tener que ponerle plasma, porque eso tarda en ir 2000 ml, por más que vaya a chorro, va a tardar X tiempo y va a seguir sangrando, ergo tengo que compensar mi pérdida de eritrocitos también. Y no solamente sangramos eritrocitos, sangramos plaquetas también. Entonces, cuando no corregimos rápidamente lo que está mal de manera precisa, entonces hace que todos los otros factores también caigan y tenga que yo aumentar el número de transfusiones de cualquier otro componente, ergo todo el resto de las complicaciones que traen las transfusiones. Esto es nada más que un recordatorio de qué tiene el plasma fresco congelado, qué factores tiene, que tienen las diferentes marcas de complejos protrombínicos que hay en el mundo. Acá en Paraguay tenemos solamente el Otaplex. Y algo que, ¿por qué yo elegí esta lámina? En esta lámina, en España, el plasma fresco congelado pasa por un proceso de inactivación viral con azul de metileno. En Paraguay eso no se hace. Sin embargo, el Octaplex paraguayo, por decir, porque es el que tenemos en el Paraguay, sí o sí tiene este proceso de inactivación viral, que es por solvente detergente y nanofiltración. Es el mejor mecanismo de inactivación viral. Fíjense, los otros tienen pasteurización, nanofiltración, el otro tratamiento con vapor con nanofiltración. No es que sean malos, no son malos, son buenos también. Todos son buenos. Ahora, el mejor de todo es solvente, detergente y nanofiltración. Depende de las industrias, pero tienen seguridad, garantía de seguridad de inactivación viral. Con el plasma en Europa, si se va a usar plasma fresco, y también en los Estados Unidos, sufre un proceso de inactivación viral con azul de metileno. Que es bueno también, no es tan eficaz como los industrializados, pero sirve. En Paraguay eso no se hace, para tener en cuenta. Ahora, hay unos requisitos. Yo les puedo hablar de todo esto y emocionarme con todo esto, pero si no tenemos unos requisitos básicos para la implementación y la sustentabilidad de las nuevas tecnologías y de las transfusiones guiadas por algoritmos, no nos basta tener un RUTEM. Es cierto, en 10-20 minutos vamos a tener un diagnóstico. ¿Y qué hacemos con ese diagnóstico? Tenemos que tener un algoritmo, y ese algoritmo o ese árbol decisional tiene que ser algo consensuado. Bueno, hoy gracias a Dios esta tecnología ya está súper bien consensuada y tiene muchísima evidencia. Pero aún así nosotros capaz que se pueda poner alguna otra cosita o quitar esto, quitar lo otro, o ver cómo no tenemos los factores liofilizados, hacer con hemocomponentes, cuántos hemocomponentes, eso vamos a tener que ir arreglando. Como un chivo comercial les digo que en el San Pablo, cuando teníamos código rojo, nosotros iniciamos el año pasado, en noviembre, el protocolo, y lo iniciamos, se decía código rojo, se descongelaban 10 crioprecipitados. ¿Qué sucede? Después, con el análisis que hicimos, vimos que los códigos rojos que se declaraban en quirófano y en preparto del San Pablo, se resolvían rápidamente. Evidentemente estamos ahí a un paso, no es que los otros no sean buenos, pero los otros en la derivación de pacientes, cuando te vienen de Ñemby, de Villa Elisa o de más lejos todavía, el trayecto que se pierde es fundamental. Entonces, cuando se declara código rojo en el San Pablo, nuestro protocolo hoy día dice 5 crioprecipitados, bueno, además de los rojos y las otras cosas.
Si es un código rojo que se nos avisa, está viniendo código rojo de no sé dónde, de qué lugar, 10 críos, no se discute. Si fueron cosas que al principio dijimos van a ser tanto y fuimos ajustando. Esos son los ajustes locales a los algoritmos que existen. Estos algoritmos tienen que estar hechos de manera sí y no. Sí hago esto, no hago lo otro para corregir, ¿verdad? Tengo los valores correctos. Bueno, genial, busco otra cosa, busco una acidosis, busco un problema mecánico, busco otra razón, no es mi hemostasia el problema, es otra cosa por la cual está sangrando, que pueden ser, que vimos en las otras charlas que tuvimos. Evidentemente, cuando estás corriendo 2 veces, corres una vez, corregís, no se soluciona, volvés a correr y no se soluciona, evidentemente vas a necesitar la ayuda de un especialista que tenga más práctica en el uso de estas tecnologías y en el tratamiento de coagulopatías intraoperatorias. Pero este algoritmo que aplicamos necesariamente tiene que cambiar nuestra práctica transfusional, cambiar nuestra visión de utilizar componentes sanguíneos, plasma, plaquetas, concentrado. Para el concentrado globular no hay nada que hacer, excepto que el paciente no llegue anémico y aumentar el umbral de hemoglobina preoperatorio y ser restrictivos, es decir, tener umbrales bajos o de que sean sostenibles con el paciente para el intercambio de oxígeno. Ahí se ven los Tigers fisiológicos y todo eso que vimos. Cambiar nuestra práctica transfusional, eso es un trabajo en equipo y es ahí donde vamos a ver que nuestros pacientes tienen mejor evolución. Y otra cosa que es una tarea pendiente en todas las especialidades, creo yo, bueno, al menos las que conozco, es el seguimiento de nuestro paciente. Tener registros de la mortalidad de nuestros pacientes. ¿Qué nos sirve operar? Salió todo bien, muy lindo, y a los 3 meses se muere. Algo hicimos mal. Evidentemente, no se puede morir, no puede morirse un paciente cuya cirugía salió excelente, que salió espectacular, y morir a los 3 meses. De la patología, digo, se puede morir de susto o de otra cosa, pero no de la patología a la cual nosotros tuvimos una intervención. Entonces, esa es una materia pendiente. Y es así como nosotros vamos a empezar a caminar en el siglo XXI de la medicina. Entonces, para llevarme a casa, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de todo esto que aprendimos? Que el paciente tiene que ser evaluado al menos 4 semanas antes, ver el tratamiento adecuado de la anemia, ver los déficits hematínicos, ver su tratamiento anticoagulante o antiagregante, saber que el hierro endovenoso mejora la calidad de vida, disminuye las hospitalizaciones. Se debe valorar de forma individualizada el riesgo hemorrágico y tromboembólico. Tampoco todos los pacientes no pueden recibir todo lo que tenemos en el bagaje terapéutico. Saber que el ácido tranexámico es eficaz, seguro, en cirugía con bypass cardiopulmonar. No me voy a cansar de repetir porque a pesar de que es el 2011 estamos con esto, todavía no hay ácido tranexámico en el hospital. Quiere decir que no hay un convencimiento de su uso en los médicos, en el equipo médico, porque si yo estoy convencida de algo, voy a pelear por tenerlo. Si tengo que encadenarme frente a la administración, voy a hacerlo, pero tengo que tener porque eso es fundamental para mi trabajo. Y si no hay ácido tranexámico en el hospital, quiere decir que el mensaje todavía no llegó. El diagnóstico de la coagulopatía asociada, ya sea por la precondición clínica del paciente o ya sea por la circulación extracorpórea o por la técnica quirúrgica misma, debe ser monitorizado con los monitoreos en la cabecera del paciente, test viscoelástico en el caso de las coagulopatías asociadas. Tenemos que aprender a usar precozmente el fibrinógeno y el complejo protrombínico, pero guiados por el algoritmo de los test viscoelásticos, ¿verdad? Y en el postoperatorio aplicar estrategias transfusionales restrictivas. En esto un enlace, una conversación con el equipo de terapia intensiva de cuidados críticos es fundamental.
cuento esto, no sucedió aquí, no sucedió aquí, sucedió en Quinsaya, donde me fui a trabajar el mes pasado, el equipo de terapia intensiva, paciente en buen estado, pero que estaba con 6 de hemoglobina y que tenía que ser trasladada a otro hospital, entonces deciden hacerle 2 transfusiones. Hubo un error de identificación, hizo un accidente hemolítico, paciente era O, se le transfundió A, y bueno, hizo un toque renal que gracias a Dios no, es decir, se dieron cuenta rápidamente de lo que estaba pasando, entonces actuaron en consecuencia y no pasó a mayores más que un pequeño toque renal que luego sin nada, sin diálisis ni nada, solamente cuidados generales, pasó, paciente joven, evidentemente salió, ¿verdad? Pero ahí volvimos a repetir, si paciente está estable, no se le hace transfusiones para trasladarla a otro hospital. La transfusión de glóbulos rojos no es un medio de transporte público, digo, o transporte individual, es un medio de transporte de oxígeno, pero no es un vehículo. Entonces, bueno, aprendimos. Se registraron una cadena de errores, desde la toma de la muestra hasta el banco de sangre que liberó un concentrado globular sin haber hecho la comprobación última del grupo sanguíneo de la paciente. Es decir, muchísimos errores. Todos los mecanismos de controles fueron saltados así, ¿verdad? Bueno, se tomaron las medidas correctivas rápidamente, no pasó a mayores, gracias a Dios, no hubo una comorbilidad por culpa de ese accidente o de ese accidente transfusional. Sí hubo muchas medidas preventivas, educación al personal de enfermería de la UTI, vuelta a hablar sobre los niveles disparadores de hemoglobina y para qué queremos hacer transfusiones dentro del equipo médico. Y también en el banco de sangre hubieron sanciones para el personal que no cumplió con el protocolo que está escrito. Entonces, otra vez vuelvo a repetir que el trabajo en equipo es importante. Y lo más importante es nunca querer tapar los errores, porque son lecciones aprendidas para nosotros, que si queremos y tenemos un espíritu de médicos como todos tenemos, y que nos adherimos al juramento hipocrático, que lo primero es no dañar, estas lecciones aprendidas son importantísimas y esas solamente se consiguen con el análisis de los eventos adversos que suceden. Nadie quiere hacer mal, nadie amanece diciendo yo voy a matar 3 pacientes hoy porque se me da la gana. Suceden, es multifactorial, pero hay que aprender. ¿Preguntas? ¿Dejo de presentar o sigo presentando? Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, alguien que quiera decir algo, comentar algo. Doctor, como coordinador, ¿te puedo pedir un favor? Sí, doctora. No le deje el micrófono al doctor Ricardo Irala, por favor. Sí. No. Al profe también queremos invitarle a hablar porque él está siempre desde ese lado, ¿verdad? Sí. Siempre aportando conocimiento del área de las cirugías cardíacas en el hospital de clínica y en otros lugares. Así que yo creo que sí se merece la palabra. Sí, por supuesto que sí. ¿Profe? No sé si me escuchan. Te escuchamos, profe. En medicina, como ustedes saben, tenemos que adelantarnos a los problemas. Si los problemas van por delante de las decisiones médicas, eso termina o con la muerte
o bien con un paciente que queda con un handicap, o sea, con un daño que va a afectar su calidad de vida. Nosotros sabemos que hay cirugía de paciente ASA 1, ASA 2, ASA 3, tenemos todos eh, nuestros esquemas, ¿verdad? Que nos permiten decir, bueno, este es un paciente que si queremos quitar adelante, necesitamos tomar estas y estas precauciones. Yo le iba a hablar del contexto de la cirugía cardíaca, pero en toda cirugía mayor hay que ver primero qué podemos hacer antes para mejorar la suerte del enfermo. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, el ASA? Que si tenemos un paciente con ASA 3, porque tiene una apendicitis aguda, pero también es diabético, tiene diabetes, también es hipertenso y está deshidratado, ¿qué podemos hacer para convertir ese paciente en ASA 2? Entonces, podemos tratar antes su problema de glicemia, restablecer una diuresis correcta en un paciente diabético que está descompensado seguramente por su diabetes, y después ir a cirugía. Ustedes se van a dar cuenta, que el pronóstico a largo tiempo de ese paciente va a ser mejor. ¿Qué pasa? Como yo suelo decirle a la gente, la anestesia es un procedimiento muy corto. Hacemos una anestesia regional o una anestesia general y termina la anestesia. El paciente ya está dormido, intubado, o está con su anestesia raquídea o con su bloqueo. ¿Qué es lo que hacemos después? A partir de allí comienza la reanimación. La reanimación, ¿qué es? Empezar a tratar y a prevenir los posibles eventos que de no tratar eh, van a hacer que el pronóstico de ese enfermo no sea bueno. Entonces, cuando más monitoreo tenemos, por supuesto tenemos más información y más rápido llegamos en las propuestas diagnósticas y terapéuticas. Ustedes se dan cuenta de que si tenemos un paciente que hace bradicardia, bueno, tratamos de mejorar la frecuencia. Y si tiene taquicardia, mejoramos la frecuencia. Si está con 7 de presión, tratamos de levantar la presión. ¿Por qué? Porque esas cosas son reales para nosotros, porque están allí en el televisor. Si desatura, bueno, tratamos de ver por qué el paciente está desaturando. En otros tiempos no teníamos monitores y el cirujano le decía al anestesista, parece que está medio negro la sangre de tu paciente. Hace rato que los otros parámetros, frecuencia cardíaca, bueno, y un montón de cosas. ¿Qué pasa en el momento actual de nuestro trabajo en esa operación? Todo existe para nosotros, por ejemplo, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de la sangre, pero no existe para nosotros la temperatura. ¿Por qué? Porque no monitorizamos nosotros la temperatura. No le colocamos termómetro. Para nosotros la temperatura del paciente no es un dato de valor. Sin embargo, cuando uno conversa con la gente, te dice, escúchame, doctor,
Este tema de la temperatura había sido la triada de la muerte, hipotermia, produce discrasia, produce un montón de cosas. Y bueno, che, y decimos una cosa, y ustedes monitorizan los pacientes, tienen esa costumbre y de tener una temperatura de 34 grados, hacen algo. Entonces, tenemos nosotros un paciente que va a una cirugía mayor. Una cirugía mayor, hoy día, en la clasificación antigua, estaba en la clasificación antigua, se le daba mucho valor a la presión arterial. Y entonces, lo que los anestesiólogos veían hace 30 años era de que en la cirugía, ellos llamaban mayor, eran las cirugías que duraban más de 2 horas. Y que en esos pacientes, pasando 2 horas de cirugía, el problema es la presión arterial. Entonces, todos los monitores que tenemos era monitorizar la presión arterial. Posteriormente, seguramente 10 años más tarde, ya en otros lados, hacía 50 años, se hacía el dosaje de los gases sanguíneos y ya se sabía de que hay un problema en la microcirculación, ya sea como acidosis metabólica, respiratoria, que nosotros pasamos por alto. Entonces, empezó a entrar eso de a poco y hasta dónde nosotros hemos llegado aquí en el Paraguay. El electrocardiograma, el PANI, el saturómetro y algunas veces la PAI, la presión arterial invasiva, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos cómo hacer un monitoreo del medio interno. Con mucha satisfacción pude ver que ahora tienen el iStat en Sala, ¿verdad? Que es un mini laboratorio que hace mucho ya teníamos que haber tenido. Cada ficha cuesta 60.000 guaraníes y un laboratorio de todo eso que le da el iStat allí en la vereda de enfrente cuesta 250 o 300.000 guaraníes. Entonces, este tema de los negocios también es algo que conspira contra el buen funcionamiento de nuestra facultad. Duele decirlo, pero hay que decirlo, ¿verdad? Muy bien. Ahora tenemos ahí está. ¿Qué nos da? Los gases y el gas y los electrolitos, ¿verdad? Ahora nos queda todavía el tema, nos da la hemoglobina, la glicemia también. Mejorar un poco, como dijo la doctora, no tenemos ácido tranexámico. Bueno, entonces tenemos también un paciente con diabetes, pero no tenemos insulina. Ver un poco cómo mejorar el diagnóstico y no quedar con el diagnóstico, sino tener también las herramientas de hacer el tratamiento. Nosotros así rápidamente en las cirugías, bueno, en la clasificación antigua, entonces el tema es el tiempo de la cirugía mayor es la que dura de más de 2 horas. El tema es la presión arterial. Hoy no es así. Cirugía mayor es toda cirugía en donde hay una previsión posible de que es un procedimiento en donde va a haber una amputación de más o menos 10 a 15% de la volemia. Por ejemplo, una decorticación pulmonar. O sea, quitar la pleura, que está todo allí pegoteada por el pulmón para liberar el pulmón. Hay una circulación del proceso inflamatorio crónico ya establecido y ese paciente va a sangrar más del 10%. Esa es una cirugía mayor, sea la técnica como la que se haga, ¿verdad? La cirugía cardíaca, tanto hemos progresado que en los últimos, yo les puedo decir 10 años, hemos
tomado un poquitito más de conciencia de lo que es la transfusión. No solamente está el riesgo viral, el tema de conseguir donante, hay un montón de problemas que se deben superar para tener una bolsita de sangre, y que a mí luego me parte el corazón cuando eso está tirado allí en la esquina de la sala de operación. De tener idea que eso viene de una persona, porque la donación acá es benévola, de un alma, de una persona altruista, ¿verdad? Que vino a dar su sangre y termina allí en la esquina. Eso es algo que no soporto. Así como también no soporto cuando nuestra herramienta de trabajo, de monitoreo, la cuerda del saturómetro, del cardioscopio, está todo tirado allí, todo mal enredado, porque mañana yo lo voy a usar. Eso no es ni del director del hospital, ni del compañero, es mío. Cuando yo lo use, me voy a acordar de eso. Y hay que tener responsabilidad social. Cuando yo uso algo, tengo que dejarlo pensando en el que viene, y en el que viene es un enfermo, en el que viene, porque finalmente ese monitor que me da a mí tanta información y que me permite hacer a mí diagnóstico y tratamiento, el que va a beneficiarse con eso es el paciente. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Nos falta a nosotros monitoreo del medio interno, nos falta a nosotros nos falta a nosotros eh, monitoreo de ¿cómo se llama? Disculpen, nos falta monitoreo del medio interno, nos falta tener el chip de que tenemos que modificar la temperatura. Hay cosas, por ejemplo, si tenemos 34 grados de temperatura, no es pasarle suero que calentamos allí en el microondas. El microondas produce una degradación del plástico, y esa degradación del plástico disuelta le pasamos al paciente, y eso genera reacciones alérgicas. Reacciones alérgicas que se van, así como antes veíamos con el uso del alotano, para llegar a una reacción grave, se tiene un suelo y se tiene un techo. Entonces, si el tipo pasa por 10 cirugías y las 10 veces se calentaron en microondas, que sale líquido por encima de 50 grados o de 60 grados, porque fíjense que nosotros nos damos cuenta de que la temperatura, de que el suelo está caliente cuando la temperatura está por encima de 37 grados. O sea que si yo les paso a ustedes un suero de 36 grados, no lo van a saber, entonces calienta más. Y cuando se calienta más, sí, ahora está tibio. Si ustedes meten un termómetro, allí un termómetro, eso de mercurio, yo he hecho eso en otros tiempos, llevaba el termómetro, el que se usa en la casa, y ponen encima eso, se van a encontrar que tiene 60, 70 grados. Y a nosotros nos parece que está tibio eso. Eso produce un problema tremendo. Bueno, entonces, es que existe en el mercado cómo hacer posible que los líquidos lleguen. Claro que existe. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace 30 años. Desde hace 30 años que de lo que yo le estoy diciendo existe. Y también existen sábanas térmicas que hace que el cuerpo del paciente que está allí depositado, como el cuerpo del guerrero, en donde se derraman líquidos, también disminuya la pérdida de calor por convección, cosa que es demasiado importante, por ejemplo, en las cirugías pediátricas, porque la pérdida de calor en la criatura por convección es enorme, es el contacto del cuerpo con la superficie. Y el otro tema, también, necesitamos entonces pasar nuestro líquido a 36 grados. Si el paciente tiene fiebre, tiene 37 o 38 grados, el líquido que le estamos pasando es frío para él, y el cuerpo más caliente le cede calor a más frío. Ese paciente que tiene fiebre va a disminuir su temperatura de 38 a 36. Si tiene 35 grados, el líquido que le estamos pasando le va a calentar.
Y esa isotermia es demasiado importante en las cirugías mayores. Luego tenemos el termómetro que tenemos que usar. Ahora, ¿qué pasa con el tema del medio interno? El medio interno nosotros usamos todavía nuestro abaco, que es, bueno, si sangró 10%, le pasamos solamente cristaloide, y si más de 10% de sangrado, le pasamos ya, ¿cómo se llama? Plasma, y 15% de sangrado, que todos hacemos a ojo, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenés que pasarle las tres cosas, tenés que pasarle plasma, plaqueta, crío, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, hablando así, sin alargar mucho, el sangrado tiene básicamente 4 etiologías, ¿verdad? Una que es la quirúrgica, que es la del cirujano. El cirujano tiene que resolver el tema de de su hemostasia. Y el otro tema que depende de nosotros, que tenemos que saber si está sangrando, que es el sangrado biológico, pero sangra ¿por qué? Por problemas de plaquetas, está sangrando por problemas de factores de coagulación, o está sangrando porque no tiene fibrinógeno. El fibrinógeno es el factor sanguíneo más importante. Entonces, como no sabemos, le metemos todo. Termina la cirugía y le pasamos crío por si le falta fibrinógeno, le pasamos plasma porque le ha de faltar factor de coagulación, y le pasamos también glóbulos rojos porque también le va a faltar. Pero eso es hoy día es una barbarie. No se hace eso. La sangre puede tener consecuencias a mediano y a largo plazo, en donde se hizo una cirugía enorme, se cambió el arco aórtico, se reimplantaron las carótidas, el paciente pasó por un montón de cosas, porque se hace con parada circulatoria total a 15 grados de temperatura. La cirugía tiene su tiempo, hay que terminar todo ese recambio en menos de una hora para que el tipo no quede cuadripléjico. Y en fin, bueno, pasó por todas esas cosas. Hoy ese paciente está vivo, pero de aquí a 3 años tiene una hepatitis B, o tiene tiene una enfermedad por citomegalovirus. Y mañana, como es cardiópata, hace un problema renal, ¿le podemos hacer un trasplante? Claro que sí podemos hacer. No le podemos hacer porque está infectado del citomegalovirus. Y tenemos que empezar una desinfección y un problema enorme. Entonces, saber cuál es el blanco, a quién le vamos a apuntar. Un tipo que tiene 200.000 plaquetas, usted le hacen plaquetas, lo que consiguen con eso es hacerle sangrar al paciente. Porque, ¿qué pasa? Esas plaquetas que ustedes le pasan van a formar microtrombis, se van a juntar todo entre ellos en la microcirculación, van a consumir los factores de coagulación y el paciente va a sangrar. Lo mismo pasa si le dan al pedo los otros factores. Entonces, es importante, por ejemplo, si tienen decir, no, este paciente no está sangrando por el problema de plaqueta o por fibrinógeno o porque no tiene factores. Este paciente está sangrando por fibrinolisis. Acá no se hace plasma, no se hace plaqueta, no se hace nada. Acá se hace ácido tranexámico. No hacemos tampoco ácido tranexámico. Acá el tema es la protrombina. Acá el tema es ¿cómo se llama? El que se usó contra la heparina, el antídoto de la heparina. Y decimos, no, acá el tema es que se nos fue la mano porque hicimos una corrección 1.1 o incluso 1.3, 1.5 de heparina contra protamina, porque ustedes saben que la heparina se elimina por el riñón, depende de la funcionalidad renal. ¿Y qué tal si el riñón funcionó demasiado bien durante toda la cirugía? Se hizo la hemofiltración adyuvante y no tiene 0 de heparina. Y nosotros seguramente necesitábamos una ampolla de heparina, de protamina, nomás para neutralizar toda la heparina. Ah, no.
Se hizo 10 ampollas de heparina y se tiene que usar 10 ampollas de protamina. Ocurre que nos hicimos con 8 ampollas de protamina. Entonces, ese tipo de cosas es algo que aumenta la morbilidad y la mortalidad. Cuando más tiempo el paciente se queda en el hospital, tiene más posibilidades de tener complicaciones infecciosas, respiratorias, etcétera, etcétera. Eso cuesta dinero para el país, aunque ustedes no lo crean todo, porque la gran mayoría de las moléculas que nosotros usamos no lo fabricamos acá, traemos de afuera y no se traen con el guaraní, se trae con moneda fuerte. Cada ampolla que ustedes rompen al pedo es algo que aumenta el índice de inflación. Entonces tenemos que tener conciencia de ese tipo de cosas. En salud se gasta mucho dinero. Ustedes ya vieron lo que tanto mi señora como yo somos medio genialitos, pero no tenemos mucho trabajo porque en este país no funciona este tipo de gente. Existe todavía un miedo al cambio. Existe todavía un miedo al cambio que vos leías. Escuchamos una cosa, el cirujano te dice, pasale 2 volúmenes de sangre. El otro en la actividad privada está muy contento porque eso le va a dejar ganancias. Pero cuando estás haciendo medicina y estás comprometido con tu trabajo, le decís, no, escuchame una cosa, no necesitamos eso por el momento. Y ya empieza. Para la siguiente vez, estás sin empleo, dejas de trabajar, la gente deja de llamarte. Entonces, esto es un trabajo de hormiga que lenta y progresivamente va dando sus frutos. Cuando nosotros vinimos en el Paraguay, les puedo decirle, no porque esté acá mi señora, la transfusión sanguínea era los 4, era el grupo AB0 nomás, y teníamos plasma. Hoy tenemos crioprecipitado. Hoy después de mucha batalla así en silencio, tenemos los factores sintéticos tipo Octaplex, tipo fibrinógenos, que recién ahora lo tenemos. Ahora el tema es eso, cómo lo incorporamos en nuestra práctica correctamente. Lo vamos a incorporar correctamente si lo podemos monitorizar. Necesitamos urgentemente monitorizar el medio interno con el iStat. Una cosa que les tengo que decir es que había hecho un trabajo sobre 30 pacientes y ustedes lo pueden reproducir, en donde yo encontré que hasta un hematocrito de 30%, los valores que dan el iStat son correctos. Pero cuando el hematocrito cae por debajo de 30%, no es lo mismo. Ustedes pueden tener 25% de hematocrito y 5%, 5 gramos de hemoglobina. Lo que el paciente tiene es agua. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven si el paciente no orina, está con hiperinflación hídrica, hacen un recuento de cuánto líquido le pasaron, y pueden quitar eso. Cuando el hematocrito esté por encima de 30, su hemoglobina va a subir a 7, 8. O sea que el tema de la hemodilución es algo que el iStat no considera. Por debajo de 30, lo mismo pasa con los electrolitos. El sodio está muy bajo, y entonces, pero después termina la cirugía y el paciente tiene 140 de sodio, ¿verdad? Y hay que ser prudente porque nosotros usamos el suero fisiológico. Lo mismo pasa con el otro producto, ¿cómo se llama? Que usamos, el Ringer lactato. Y muchas veces nuestro paciente está con acidosis metabólica y el Ringer lactato también aumenta la acidosis. Muy bien.
Yo no sé qué les puedo decirle más che, sobre este tema del sangrado, pero es así más o menos. Hay que tratar de el monitoreo del medio interno. Nos falta incorporar esto del Roten, es algo que ver luz roja, luz blanca, ustedes ven allí un dibujito, tiene la cola larga allí como el pescado, como dijo la doctora, entonces le hacen ácido tranexámico. Que la panza está chica, la panza está tan grande, es cuestión de mirar varias veces la misma cosa y bueno, y van a ir aprendiendo. Todavía no lo tenemos, pero lo vamos a tener y cuando lo tengamos tenemos que estar preparados. Así ocurrió con la ecografía. Así ocurre con la ecografía, ¿verdad? Podemos nosotros ir leyendo, mirando estos cuadros, tratando de memorizar qué es lo que quiere decir el I-10, el obten, que pito, que flauta, los valores, y para cuando eso ocurra, cuando tengamos eso ya vamos a estar en condiciones de poder usarlo. No necesitamos nosotros que gente del Río de la Plata, ni de San Paulo, ni de Estados Unidos, ni de México vengan a decirnos, ustedes saben que la hipotermia produce acidosis y eso produce discrasia, y que nos digan lo mismo en 100.000 palabras y 200.000 dibujitos. No, nosotros también tenemos que tener un poco nuestra autoestima, creernos un poco que también podemos nosotros hacer posible la medicina del primer mundo si nos ponemos las pilas. Bueno, ya hablé demasiado, no sé qué van a decir más. Gracias, profe, muchas gracias a todos. Si hay alguna consulta más, alguien que quiere consultarle a la doctora Recalde, al doctor Irala. Bueno, entonces damos terminado por hoy nuestra charla, ¿sí? Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias, doctora, por su presencia. Le agradecemos mucho, ¿sí? A ustedes también. A las órdenes. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Igualmente, igualmente. Gracias.